Ya, bueno, hoy día vamos a estudiar a la función anhídridos, ¿ya? Los anhídridos también se conocen como óxidos no metálicos. La función anhídridos o los compuestos óxidos no metálicos resultan de la combinación, ¿ya? De la combinación de un no metal más el oxígeno. ¿Ya? La combinación de un no metal con el oxígeno nos va a dar como resultado a un anhídrido. Los anhídridos pueden presentarse en nuestro medio natural como gases, líquidos y sólidos, ¿ya? Pero el más común, que nosotros podemos verlo hasta sentirlo en algunas veces, es el anhídrido carbónico y el anhídrido carbonoso, ¿ya? A ver, vamos a formular el anhídrido carbónico, ¿ya? Entonces tenemos al carbono. Este carbono, para formar el anhídrido carbónico, tiene que trabajar con su valencia de más 4. Le vamos a sumar el oxígeno. El oxígeno ha de trabajar con su valencia negativa de menos 2. Al combinar el carbono con el oxígeno, tenemos como resultado o como producto al anhídrido, ¿ya? Pero todavía no está terminado la formulación. ¿Qué tenemos que hacer? Escribir sus valencias arribita de cada elemento, ¿no? Entonces del carbono sería más 4 y del oxígeno menos 2. Una vez hecho esto, tenemos que hacer el intercambio. En otras palabras, la valencia del carbono tiene que venir como subíndice atómico del oxígeno, y la valencia del oxígeno como subíndice atómico del carbono. A ver, haremos eso, ¿ya? Entonces el 4 tiene que bajar como subíndice atómico del oxígeno. Ahí está, ¿no? Y del oxígeno de la misma forma. Y tenemos ahí. Estos dos numeritos son pares. Al ser pares, estos subíndices atómicos, ¿qué debemos hacer? Tenemos que simplificar. Entonces decimos mitad de 4 y mitad de 2. Mitad de 4 sería 2 y mitad de 2 sería 1. Hasta ahí hemos formulado. Este anhídrido carbónico, ¿dónde lo podemos presenciar? A ver, así por ejemplo diremos, este anhídrido carbónico está presente en la respiración celular. En otras palabras, en nuestro cuerpo se produce este gas, ¿no? Y sale expulsado de nuestro cuerpo a través de nuestras vías respiratorias, ¿no? El pulmón es el que filtra este dióxido de carbono y lo libera al ambiente, ¿no? Desde nuestras vías respiratorias. Todos los seres vivos emanamos este tipo de gas, ¿ya? Los motores de los autos también botan este gas por el escape, ¿ya? Las plantas aprovechan este dióxido de carbono como fuente de precisamente de átomos de carbono para poder formar los compuestos carbonatados que la plantita necesita para poder producir sus alimentos, ¿ya? Otra situación también, el anhídrido carbonoso también lo hemos presenciado en nuestro diario vivir. Cuando quemamos un papel sale un humo plomo, ¿no? Entonces ese es el anhídrido carbonoso o el monóxido de carbono, ¿ya? También se presenta cuando quemamos nuestras ruedas de coches, hay un humo denso negro, ese también es el anhídrido carbonoso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuestito, no? Entonces, a ver, en la nomenclatura tradicional se va a llamar anhídrido carbónico, ¿no? Esta terminación ICOS viene por la valencia con la cual está trabajando, ¿ya? Este anhídrido por la función anhídridos y este carbónico o este carbón por el elemento precisamente, ¿ya? Luego, tenemos en la nomenclatura Stokov, tenemos el nombre genérico óxido, la palabra D, el nombre del no metal, que en este caso es el carbono, y su valencia con la que está trabajando en números romanos, ¿ya? En la nomenclatura IUPAC tenemos que fijarnos en esta partecita de acá, ¿no? En la fórmula final o en el producto. ¿Qué nos dice? 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a escribir 2 átomos de oxígeno? Dióxido. Entonces, nos dice 2 oxígeno.
la palabra de. ¿Y cuántos carbonos tenemos? Solamente hay unito, entonces carbono. También se puede escribir de la siguiente manera: dióxido de monocarbono, ¿ya? Pero habitualmente la palabra o el prefijo mono no se emplea para nombrar a los metales como a los no metales, ¿ya? En las funciones inorgánicas. Hasta ahí hemos aprendido a formular, ¿no? A ver, ahora vamos a aprender las nomenclaturas y la nominación, ¿no? En otras palabras, la nominación y la nomenclatura. Entonces, la nominación tiene tres partes esenciales en la función anhídridos, ¿no? Tenemos el nombre genérico, la preposición de o palabra de también, y la nominación del no metal. En las nomenclaturas tenemos tres formas de nombrar. Vamos a estudiar a la primera, que sería la nomenclatura tradicional, o también llamada nomenclatura común, ¿ya? Esta nomenclatura común emplea el nombre genérico anhídrido, ¿ya? Anhídrido. La preposición de no se emplea, no empleamos la palabra de. Y para nombrar al no metal vamos a utilizar los prefijos y sufijos. En otras palabras también se puede decir prefijos y terminaciones, que deben corresponder de acuerdo a la valencia con la que está trabajando el no metal, ¿ya? Y más adelante en un cuadrito, cuando estemos haciendo los ejercicios, les voy a explicar cómo funcionan los prefijos y las terminaciones, ¿ya? Entonces repetimos, ¿no? La nomenclatura tradicional debemos escribir el nombre genérico anhídrido, palabra de no empleamos, y nombramos al no metal con el prefijo y la terminación. Esto siempre en relación a la valencia con la que está trabajando el no metal. La siguiente nomenclatura es la nomenclatura de stock. Esta nomenclatura de stock lleva como nombre genérico a la palabra óxido. Entonces, el nombre genérico va a ser óxido. Palabra de, dice empleamos para todos. Entonces vamos a colocar la palabra de, ¿no? Seguido de la palabra o el nombre genérico óxido. ¿Cómo nombramos a los no metales? Dice, ¿no? Se debe nombrar a los no metales con su valencia en números romanos. Entonces, en otras palabras, ¿cómo lo interpretamos esto, no? Escribimos el nombre del no metal. Si fuera el cloro, entonces cloro. Si estuviera trabajando con su valencia de más 5, entonces sería cloro romanos 5. De esa forma tenemos que nombrar al no metal, ¿ya? Entonces recalcamos: nomenclatura stock, nombre genérico óxido, palabra de para todos. Nombramos al no metal con su mismo nombre, pero con su valencia en números romanos, ¿no? La valencia con la que está trabajando. Y por último tenemos a la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC, para su nominación, dice, tenemos que anteponer los prefijos atómicos numerales al nombre genérico óxido, ¿no? ¿Cuáles son los prefijos atómicos numerales? Son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, ¿no ve? Entonces, si tuviéramos 2 oxígenos sería dióxido, si hubiera 3, trióxido, ¿no? Entonces así, de esta forma vamos a ir combinando los prefijos atómicos con el nombre genérico óxido. Luego dice, ¿no? La palabra de también igual, se emplea para todos los casos, ¿ya? ¿Y cómo vamos a nombrar al no metal? Tenemos que nombrarlo anteponiendo los prefijos atómicos numerales antes del nombre del no metal, ¿no? En otras palabras, si hubiera, supuestamente dos cloros, digamos, ¿no? 2 cloros, entonces sería dicloro. Si hubiera 3, tricloro, ¿no? La misma forma como se les ha dado el ejemplo para el oxígeno, de la misma manera, ¿no? Ya, ¿cuál es la característica de estas 3 nomenclaturas? Esta utiliza prefijos y terminaciones. Esta emplea números romanos. Y esta de acá, la nomenclatura IUPAC, utiliza los prefijos atómicos, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ahí está la nominación y la nomenclatura. ¿Ya? Ahora pasaremos a resolver ejercicios. Este es el cuadrito que les decía, ¿ya? Tenemos a las 4 familias no metálicas, a los halogenoides, anfigenoides, nitrogenoides y carbonoides, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Trabajaremos con el yodo,
¿ya? Solamente pueden trabajar y formar anhídridos con estas 4 valencias positivas, ¿no? Entonces, supuestamente, si el yodo trabajara con su valencia más 1, tenemos que emplear el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces se va a llamar hipoiodoso, ¿sí? Hipoiodoso. Si trabajara con 3, iodoso. Y si trabajara con 5, iódico. Si trabajara con 7, periódico. ¿Ya? Entonces de esa forma se trabaja. En el caso de los anfigenoides tenemos al azufre, al selenio y al teluro, ¿no? Trabajan igual con sus valencias positivas de más 2, más 4 y más 6. Si hacemos trabajar al azufre con la valencia de más 2, vamos a utilizar el prefijo hipo y la terminación oso. En otras palabras, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar hiposulfuroso, ¿ya? Si trabajara con 4, sulfuroso. Si trabajara con 6, sulfúrico. Ese es en el caso de los anfigenoides. Se va a repetir lo mismo para el selenio y el teluro, ¿ya? En la familia nitrogenoides tenemos al nitrógeno, al fósforo, al arsenio y el antimonio. También forma parte el boro, ¿ya? Entonces decimos, para el nitrógeno, el fósforo, el antimonio y el arsenio tenemos valencias de más 3 y más 5. Si el nitrógeno trabajara con su valencia de más 3, vamos a utilizar la terminación oso. En otras palabras, se estaría llamando nitroso. Si trabajara con 5, nítrico, ¿ya? Se va a repetir de la misma forma para el fósforo, para el arsenio y el antimonio, ¿no? El boro es un caso especial. ¿Por qué? Porque solamente tiene una única valencia positiva, que es de más 3. Entonces, esta se convierte en su mayor valencia. Y como es su mayor valencia, debe utilizarse, dice, la terminación ico, ¿no? Y es por esta razón que yo lo he dejado ahí solito al boro, porque si lo hubiera colocado aquí, tal vez hubiera habido confusiones, ¿no ve? Ya, entonces para ser un poquito más claros y concisos, lo he separado. Pero el boro forma parte de los nitrogenoides, ¿ya? Entonces, como el boro tiene solamente la valencia de más 3, se va a llamar bórico, así de simple, ¿ya? Para el caso de los carbonoides, solamente tiene 2 elementos, el carbono y el silicio. Haremos trabajar al silicio con valencia de más 2, se va a llamar, con la terminación oso, se va a llamar silicioso. Si el silicio trabajara con su valencia de más 4, va a ser silícico, ¿no? Entonces, de esa forma, tenemos que jugar las palabras, ¿no? Los prefijos y las terminaciones. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Tenemos al cloro. El cloro va a trabajar con su valencia de más 7. Le vamos a combinar con el oxígeno para formar un anhídrido. El oxígeno trabaja con menos 2. Al combinar el cloro con el oxígeno, tenemos como resultado a un anhídrido. Este anhídrido, en otras palabras, va a ser de cloro, ¿no ve? Ya, todavía no hemos terminado, ¿no? Tenemos que colocar las valencias para poder intercambiar, ¿ya? El 7 del cloro baja como subíndice atómico del oxígeno, y el 2 del oxígeno también de la misma forma, pero en este caso del cloro. Como podemos ver, este número es par y este otro número es impar. No se puede simplificar. Cuando se presenta de esta forma se dice que son números impares, ¿ya? Entonces se queda tal como está. Hasta ahí ya hemos hecho la formulación. Pero, ¿qué nos falta? Balancear la ecuación, ¿ya? ¿Qué es el balanceo de la ecuación? Tiene que haber la misma cantidad de cloros en los reactivos y la misma cantidad de cloros en los productos. De la misma forma, la misma cantidad de oxígenos en los reactivos y la misma cantidad de oxígenos en los productos. En otras palabras, a ver, vamos a hacer el análisis del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? 1 por 2 son 2 oxígenos. Aquí tenemos 1 por 7, 7 oxígenos. Entonces, no está igualando, ¿no? En este caso el oxígeno, ¿ya? El cloro, 1 por 2, 2. Y aquí 1 por 2, 2. El cloro está igualado, pero el oxígeno ese es nuestro problema, ¿no? En este caso, ¿qué debemos hacer? Cuando tenemos un número par aquí y otro número impar en los productos, va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fácil y sencillo. Este número impar
lo traemos adelante del oxígeno, ¿ya? Y este número 2, que es par, lo traemos adelante del anhídrido. ¿Cómo va a quedar? Vamos a tener 2 adelante del anhídrido y 7 adelante del oxígeno. Estos numeritos se llaman coeficientes químicos, ¿ya? Y se emplean para poder balancear una ecuación química, ¿ya? A ver, veremos si tenemos la misma cantidad de oxígenos. 7 por 2, 14 oxígenos. Y 2 por 7, 14 oxígenos, ¿no? Entonces ya está igualado los oxígenos. Ahora de los cloros, 2 por 2 cloros serían 4 cloros. Pero aquí 1 por 2 cloros simplemente son 2. Entonces debemos buscar un número que multiplicado por 2 nos dé exactamente 4. ¿Cuál sería? El 2, ¿no? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 7 por 2, 14. 2 por 7, 14. Entonces ya está balanceada nuestra ecuación química. Hasta ahí se ha terminado de formular y balancear la ecuación química. Ahora vamos a nombrarlo, ¿no? Se llama, el nombre genérico va a ser anhídrido, ¿no? En la nomenclatura tradicional. Como está trabajando con 7, ¿qué prefijo le corresponde? El prefijo per y la terminación ico. Y como podemos ver, aquí está, ¿no? Per y la terminación ico. Y aquí está el nombre del no metal. Entonces va a llamar anhídrido perclórico. Ya, es una nomenclatura tradicional. En la nomenclatura de Stock, dice, ¿no? Vas a utilizar el nombre genérico óxido. La palabra de vas a utilizar para todos, nos decían, ¿no? Entonces va a ser óxido de, el nombre del no metal, en este caso es el cloro, ahí está, ¿no? Óxido de cloro. Y su valencia, nos decía, en números romanos. Entonces, ¿con cuánto está trabajando el cloro? Estaba trabajando con 7. Entonces ahí está, ¿no? Romanos 7. En nomenclatura IUPAC. Para la nomenclatura IUPAC, ¿dónde nos fijamos? En esta parte de acá, ¿no? En la fórmula final. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula final? Dice 7 oxígenos. Entonces aquí está, ¿no? 7 oxígenos. Se va a llamar heptóxido. 7 oxígenos. La palabra de, ¿cuántos cloros tenemos? 2. Entonces le vamos a decir dicloro. Entonces decimos 7 oxígenos y 2 cloros. Y lo mismo pasa, ¿no? 7 oxígenos y 2 cloros. De esta forma ya hemos formulado, hemos balanceado la ecuación y de la misma forma hemos nombrado también, ¿no? Al anhídrido, ¿no? En la nomenclatura tradicional, Stock e IUPAC. Estos son cuando tienen valencias impares. Veamos qué pasa cuando tienen valencias pares. En este caso nosotros vamos a utilizar ¿a quién? Al azufre. ¿Con qué valencia le vamos a hacer trabajar? Con la valencia de más 6. Le vamos a combinar con el oxígeno. Y el oxígeno trabaja siempre con su valencia de menos 2. Al combinar al azufre con el oxígeno, tenemos un anhídrido. Este anhídrido va a ser el anhídrido de azufre, puede ser, ¿no ve? A ver, vamos a ver. Colocamos las valencias. Valencia del azufre, que sería 6, y la valencia del oxígeno, menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que intercambiar. El 6 del azufre viene como subíndice atómico del oxígeno y el 2 del oxígeno como subíndice atómico del azufre. Como pueden ver, estas valencias son pares, ¿no? Números pares, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos simplificar, ¿no? Entonces decimos mitad de 6 y mitad de 2. Mitad de 6, ¿cuánto sería? 3, ¿no? Y mitad de 2, 1. Y ya está. Hasta allí hemos formulado. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? A balancear la ecuación. Entonces, ¿cómo balanceamos? Si se dan cuenta, tenemos número par y número impar. ¿Qué hacemos? Simplemente intercambiamos este 3 que venga aquí adelante y este 2 va a venir aquí adelante, ¿no? También del anhídrido. Entonces decimos, el 2 va a ir adelante del anhídrido de azufre, ¿no? Y el 3 va a ir adelante del oxígeno. A ver, veremos si está igualado. 3 por 2, 6 oxígenos. Y 2 por 3, 6 oxígenos. Ya está igualado. Pero azufres, 2 por 1 azufre, 2 azufres. Y aquí 1 por 1 azufre, 1 azufre. Entonces, un número que multiplicado por 1 nos dé exactamente 2, ¿cuál va a ser? Ahí está, el 2. 2 por 1, 2. Entonces ya está balanceado nuestra ecuación. Y ya lo hemos formulado también. ¿Ya?
Ahora nombraremos también, ya vamos a nombrar. Dice, en la nomenclatura tradicional, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar anhídrido sulfúrico. ¿Por qué sulfúrico? Aquí está, ¿no ves? 6. ¿Qué terminación lleva? Ico. ¿No? De esta forma, por eso estamos llamándolo anhídrido sulfúrico. ¿Ya? Anhídrido sulfúrico. En la tabla que se les ha proporcionado en clases, están entre paréntesis los nombres de los metales y no metales que cambian para su nominación en la nomenclatura tradicional. Entonces, échenle una miradita para ver qué nombre debe escribirse en la nomenclatura tradicional, ¿ya? Entonces, lo que está entre paréntesis es el nombre que debemos utilizar para nombrar en la nomenclatura tradicional, ¿ya? Entonces, se va a llamar en la nomenclatura tradicional anhídrido sulfúrico. En la nomenclatura de stock se va a llamar óxido de azufre, romanos 6. ¿Por qué era 6? Porque está trabajando con su valencia de más 6. En la nomenclatura IUPAC, ¿ya? En la nomenclatura IUPAC nos tenemos que fijar en la fórmula final, ¿no? En esta parte de acá. Este 2 no se toma en cuenta, simplemente esta parte de acá. ¿Qué nos dice? 3 oxígenos y un azufre, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? 3 oxígenos y un azufre. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Trióxido de azufre. Y con eso estaríamos terminando de nombrar y formular. También, a ver, para que no sea un poco mucho dolor de cabeza, como hemos simplificado a la mitad, se recuerdan, ¿no? Era 6, la mitad sería 3, y aquí era 2, la mitad sería 1. Como hemos partido a la mitad, es como hacer una división entre 2, ¿no ven? 6 dividido entre 2 sería 3. 2 dividido entre 2 a 1. Entonces, este 2 estaría también viniendo, ¿no? Para poder hacer un poquito mejor el balanceo de ecuaciones. Este 2 estaría representando como el número que ha posibilitado la división. Ahora, si multiplicamos nosotros 2 por 3, 6, ¿no ve? Y tenemos ya el número que antes de haber simplificado estaba, ¿no ve? Y aquí 2 por 1, 2, igual, ¿no? Entonces, eso también les puede ayudar un poquito, ¿no? Si lo que les he explicado tal vez era un poco más complejo, pero de esta forma también se lo puede hacer, ¿no? Si simplificamos, automáticamente colocamos el número 2. Estos se llaman coeficientes químicos, ¿ya? Ahora veremos, a ver, cómo vamos a formular a partir del nombre. Entonces decimos, ¿no? En la nomenclatura tradicional vamos a colocar este siguiente ejemplo. Anhídrido teluroso, dice, ¿no ve? Entonces, ¿qué elemento es? El telurio. Entonces ahí está, telurio Te. Nos dice anhídrido. Entonces si es anhídrido, tiene que estar acompañado del oxígeno. Esta partecita de acá, esta terminación oso, me dice cuál es la valencia con la que está trabajando el telurio. Si es que es oso, está trabajando con 4, ¿no ve? Si estuviera trabajando con 2 sería hipoteluroso, y si estuviera trabajando con 6 sería telúrico, ¿no? Entonces, a partir de esta terminación nosotros deducimos que el telurio está trabajando con más 4. El oxígeno, de hecho, que trabaja con menos 2. Ya tenemos identificado las valencias. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que intercambiar. El 4 del telurio viene como subíndice atómico del oxígeno, y el 2 del oxígeno como subíndice atómico del telurio. Estos numeritos son pares. ¿Qué debemos hacer? Simplificar. Entonces decimos mitad de 4 y mitad de 2. Mitad de 4 sería 2 y mitad de 2 sería 1. Y con eso ya se ha terminado de formular. Ahora veremos qué pasa con la nomenclatura de stock. Tenemos al siguiente compuesto. Óxido de selenio romanos 4. También nos dice, ¿no? Esto es un poco más sencillo. Dice selenio. Entonces el selenio es Ce. Nos dice óxido. Entonces es el oxígeno. Este es la clave. Nos dice la valencia con la que está trabajando el selenio. Entonces la valencia va a ser de más 4 y el oxígeno siempre con menos 2. Ahora hacemos el intercambio de la misma forma, ¿no? El 4 del selenio como subíndice atómico del oxígeno y el 2 del oxígeno como subíndice atómico del selenio. Igual, de la misma forma son pares. ¿Qué debemos hacer? Simplificar. Mitad de
de 2 y mitad de 4. Mitad de 4 sería 2 y mitad de 2 sería 1. ¿Ya? Entonces de esta forma ya hemos terminado también de formular en la nomenclatura stock al óxido de selenio. Y por último tenemos a la nomenclatura IUPAC. Esta es un poco más sencilla. ¿Por qué les digo que es más sencilla? Porque acá nos dice la cantidad de átomos que hay en nuestra ecuación. Por ejemplo, nos dice nitrógeno. Vamos a escribir, su símbolo es N. Nos dice oxígeno. Y su símbolo es O. Pero ¿cuántos oxígenos nos dice? 5 oxígenos. ¿Y cuántos nitrógenos? 2 nitrógenos. A ver, veremos. Ahí están los 5 oxígenos. Y nos faltaría 2 nitrógenos. 2 nitrógenos, ¿no? Entonces, con eso ya hemos terminado de formular, ¿ya? Espero que este pequeño video les sirva como guía. Si es que no hemos comprendido en clases, ya cualquier duda